Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a leer una vez más el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es santa, Señor Jesús, y bendita y más cortante que una espada de dos filos, Señor Jesús. Pido que hables a tu iglesia, que hables a ese remanente, que tu palabra impacte corazones, que tu palabra haga eco, Señor, y que tú nos ayudes a ponerla por obra, Padre Santo. Pon un corazón atento, Dios mío, como lo pusiste en Lidia, la que vendía púrpura, Señor, para que tu pueblo atesore esta palabra que tú has entregado a mi vida, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Aquel grande eres tú, Señor Jesús. El todopoderoso eres tú. Tú mereces toda la honra, la gloria, Señor. Vuélvelo a hacerlo conmigo, Padre Santo. Te daré la honra, la gloria, Cristo, que la humildad y la sencillez esté conmigo, Padre Santo, Padre eterno, Dios todopoderoso. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Gloria sea Jesús. Alabado sea el Señor. Quiero en esta hora predicar bajo el tema, amados hermanos, un sacrificio santo por mis pecados. Ese es el tema que el Espíritu Santo me daba. Un sacrificio santo por mis pecados. Hemos leído una porción muy conocida. El apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice que por cuanto todos habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, como el ser humano, aleluya, tiene esa maldición del pecado sobre él, por eso está apartado de Dios. El hombre, aleluya, recibe el pecado como condenación desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén al mandato de Dios, comiendo del árbol del bien y del mal. La palabra de Dios nos habla y dice que por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida, y ese hombre es Cristo Jesús. La Biblia nos habla, hermanos, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. En pocas palabras, el pecado es lo que nos divide de Dios. Como nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, ese cuerpo, mi alma alaba a Dios. Cuando usted hace lo que su carne quiera, usted se está alejando de Dios. ¿Cómo así? Porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu Santo de Dios. Y quiero en esta hora entrar rápido al mensaje, gloria sea Jesús. Pero noto algo importante que dice que en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el primer punto que en esta hora quiero tocar, le puse: el pecado nos aleja de Dios. Dice la palabra, amada iglesia del Señor, en Isaías, gloria sea Jesús. La palabra nos habla en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Noto algo importante en esta lectura, que dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Por eso vengo a decirte en esta hora que Dios te está llamando al arrepentimiento. Si tú que me estás escuchando en esta hora te encuentras viviendo una vida pecando liberadamente, en esta noche Dios te está llamando a que vengas a estar a cuenta con Él. La Biblia nos habla y nos dice: siendo justificado gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Cuando el hombre recibe a Cristo Jesús, cuando el hombre acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma, ese hombre se acerca a Dios. Esa mujer se acerca a Dios. Pero el hombre que está viviendo una vida pecando, se está alejando más de Dios. Aunque la persona diga: yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos. Pero si tú estás viviendo una vida pecando, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, déjame decirte que estás alejándote cada día de Dios. Dice la palabra, amado hermano: pero vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando usted peca y cuando yo peco, los alejamos de Dios. El salmista David, cuando pecó contra Dios, dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando pecamos contra Dios, el Espíritu Santo se va de nuestra vida. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de hipocresía, el Espíritu Santo se va de nuestra vida, porque el Espíritu Santo no habita en un cuerpo donde mora el pecado. Déjame decirte en esta hora, mi alma alaba a Cristo Jesús. Dice la palabra, amado hermano, que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero si usted y yo estamos viviendo una vida pecando desenfrenadamente, a eso Dios no le gusta, y Dios quiere que su iglesia se guarde para Él. Dios quiere que su iglesia esté viviendo conforme a su palabra. El versículo que hemos leído dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están divididos de Dios. Porque el punto es, el pecado nos aleja de Dios. Pregunto en esta hora, ¿aquel hombre, aquella mujer que peca, se estará acercando más a Dios? Su respuesta sería no, sino que se está alejando. Porque Adán y Eva pecaron y Dios rápidamente los sacó del huerto del Edén. Aunque Dios les amaba, aunque Dios los quería, pero Él no ama el pecado. Porque Dios es un Dios santo, una iglesia, que Él no puede estar con el pecado. Por eso Dios nos manda a nosotros y nos dice: sed pues vosotros santos. Oiga, como yo soy santo. Y sé santo en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que quiere el Señor, como nosotros, como pueblo cristiano, que vivamos una vida santa. Y cuando estoy diciendo una vida santa, no es estando con corbata en todo tiempo, o con camisa de manga larga, o con falda. La santidad empieza primeramente de tu interior. Cuando alguien te hace daño, aún así tú le sigues amando. Eso también se llama santidad, mi amado hermano. Cuando tú no guardas rencor, ni celo, ni envidia. Eso es la santidad que Dios quiere. Porque hay gente que se ven bien chulos por fuera, como los fariseos. Jesús les dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, a la verdad se ven hermosos por fuera, pero por dentro están secos. Por dentro solo tienen huesos. ¿No Jesús te ha ido a los cementerios? Yo he ido a los cementerios y hay unas tumbas tan bonitas, con unos colores bien bonitos. Hay algunas que hasta casas tienen. Pero ¿qué hay en esa tumba? Huesos secos. Y así hay gente hoy en día, lastimosamente, mi alma alaba a Dios, que se están viendo hermosos por fuera, con pudor y modestia, como Dios demanda. Pero por dentro hay una escasez de Dios. Por dentro no está el Espíritu Santo. ¿Y por qué no está el Espíritu Santo? Los preguntaríamos en esta hora. Es porque estamos pecando. Es porque estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y dice la palabra: no contristes al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado. Muchas personas, oh Espíritu Santo, hay muchas personas que han conquistado al Espíritu Santo. Hay muchos líderes aún predicadores, que han conquistado al Espíritu Santo. Que han conquistado al Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué? Usted no se pregunta por qué yo no crezco espiritualmente y por qué yo no avanzo espiritualmente. Es porque estamos haciendo algo que el Espíritu Santo no le está gustando. Estamos haciendo algo que el Espíritu Santo no le gusta. Amada iglesia del Señor, lo que Dios quiere es que lo guardemos para Él.
Porque el pecado, vuelvo, lo repito, nos aleja de Dios. El pecado nos aleja cada día de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Efesios: hay poder en el nombre de Jesús. La palabra que nos habla en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, gloria sea Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos alejados de Dios. Como el versículo que leímos, estábamos destituidos de Dios. Estábamos destituidos de su gloria. Pero el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Éfeso y les dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, oiga, estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Por eso el tema es un sacrificio santo por mis pecados. Un sacrificio santo que Jesús hizo por sus pecados en la cruz del Calvario, por mis pecados. Pero en el otro tiempo antes, aleluya, estábamos lejos de Él. Pero ahora por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros sido cercanos a Él por la redención de Cristo. Recuerde que el velo dice que se partió. El velo se rompió, gloria al Señor. Había un pueblo, pero Dios hizo dos, gloria al Señor. El pueblo judío como el pueblo gentil, gloria a Cristo en esta hora. Dice la palabra, amado hermano, gloria al Señor, que en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque para que sus pecados y mis pecados fueran perdonados, tenía que haber derramamiento de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre santa de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la humanidad, los gentiles, estábamos condenados, mamá, hermano. Estábamos condenados ya. Pero Dios en su infinito amor, su infinita misericordia, mostró su amor hacia nosotros también. Por eso que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí nos abarca a todos. Él nos amó a todos, pero no todos nos quieren amar a Él. Dios quiere a todo el mundo, pero toda la gente no quiere a Dios. Si la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte. Él vino a buscarme. Porque los hemos perdido muchas veces en el pecado, en las pasiones juveniles, en las pasiones de este mundo, alejándolos día a día de Dios, gloria al Señor. Hay personas que se han alejado de Dios, que por una pasión, por algo que, aleluya, gloria al Señor, Dios les dijo que no hicieran, pero aún así hicieron, aleluya, eso. Y Dios te ha alejado de Dios. Pero la palabra dice que Cristo Jesús vino por los enfermos. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Gloria al Señor. Así que tú que me estás escuchando, tal vez te has alejado de Dios. Pero en esta hora Dios envía su palabra. Él envía su palabra, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. En esta hora Dios te está haciendo el llamado que vengas a Él. Tú que me estás escuchando. Y quiero en esta hora avanzar al segundo punto, porque son 3 puntos. El primer punto es: el pecado nos aleja de Dios. El segundo punto es: había una acta de los decretos en contra de nosotros. Había algo en contra de la humanidad, en contra de nosotros. Si la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Oh, te amo, Espíritu Santo. Oiga, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había una acta. ¿Qué es una acta de los decretos? Una acta de saqueo, gloria al Señor, donde dice todos los pecados que usted ha cometido. Es donde está todo su récord, pues. Eso es una acta. Había algo en contra de nosotros que decía cómo éramos nosotros. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo yo era? Se lo voy a recordar por si se le olvidó. Váyase conmigo, aleluya, a Tito, gloria al Señor. Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Esto éramos nosotros en otro tiempo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo, dice, en malicia, en envidia, dice, aborrecibles y aborrecedores unos a otros. Mire, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, porque no lo merecíamos, que nosotros, hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso éramos nosotros en otro tiempo, rebeldes, insensatos. Dice la palabra del Señor, de esclavos, dice, de nuestra concupiscencia. Esclavos éramos de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pensamiento, gloria sea al Señor. Dice la palabra, aborrecibles, siendo aborrecedores. Por eso que la persona cuando no tiene a Cristo, dice, ese me cae mal, yo a esa no la paso. Yo a Pancho, ni que me dé la cara, Pancho. Yo a Juan no la quiero ver. Así como usted aborrecía a Juana y a Pancho, también a usted lo aborrecían. Pero ahora que usted es cristiano, ya no tiene que ser así. Ahora que somos nuevas criaturas, ya no tiene que ser así. Ahora nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Ahora nosotros tenemos que representar a Cristo en esta tierra. Pero nosotros, ¿será que estamos haciendo conforme a las palabras de Dios que nos manda a hacer luz? Dice, pero nosotros en otro tiempo éramos, dice, insensatos, rebeldes, extraviados. Hoy en día, mi alma alaba a Cristo Jesús. Dios no tiene, hermano, miren su justo juicio. El endemoniado gadareno, cómo estaba este hombre antes que fue libertado por Jesús. Atado, dice, con cadenas, con grillos, desnudo. Dice que él mismo se maltrataba su cuerpo. Así lo tenía el diablo, nosotros maltratando nuestro cuerpo con tanta cerveza que se bebía, con tanto cigarro. Así lo tenía el enemigo, atado a la drogadicción, atado al pecado. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por ti y por mí. Por eso hay que estar agradecido. Un sacrificio santo por tus pecados y por mis pecados fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un sacrificio que no cualquiera lo hace, mi amado hermano. Había una acta en contra de nosotros, algo que decíamos que merecíamos la muerte, algo que decía, gloria al Señor, que nosotros éramos pecadores, mal hablados. Pero Dios, aleluya, Jesús tomó esa acta y la exhibió, dice, en la cruz del Calvario, triunfando, gloria al Señor. Por eso, amado hermano, que nosotros tenemos que ser agradecidos día a día con Dios. Nos olvidamos, muchas veces nos levantamos en la mañana y nos olvidamos de decirle gracias a Dios por su misericordia. Nos olvidamos de decirle gracias a Dios por tu amor. Gracias por que me has dado la vida, por un nuevo día de vida. Dice la palabra de Dios, mi hermano, en Romanos 5:12. Para ir avanzando, gracias al Señor. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Por eso que había esa maldición en nosotros, esa maldición del pecado. Porque dice que por un hombre, que es por Adán, entró el pecado. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Porque pregunto yo en esta hora, ¿quién no ha pecado de los que me están viendo en esta hora y escuchando? ¿Quién no ha pecado contra Dios? Sería mentiroso la persona que diría, yo no he pecado. Todos hemos fallado a Dios, todos hemos cometido errores. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos cometido errores en esta vida. Pero tenemos un Dios de misericordia, un Dios que, si nosotros nos arrepentimos de corazón y le decimos, Señor, aquí estoy, entrego mi vida, pido perdón porque he pecado contra ti. Así le dijo el hombre, aquel hijo pródigo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que seas llamado tu hijo. Pero el padre lo estaba recibiendo con brazos abiertos y con un anillo, y lo vistieron bien y mataron el becerro más gordo. Así te está esperando Dios en esta hora, que tú reconozcas y vea, no te pase como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció, pero ya cuando estaba, mire, comiendo algarrobas, ya cuando estaba, mire, ya en el piso, golpeado por Satanás. Levántate del piso, mi alma alaba al Señor. Levántate del piso, del suelo, mi alma alaba a Cristo Jesús, y vuelva a los brazos de papá. Vuelva a los caminos de Dios. Vuelva a servirle a Dios con más pasión, con más amor, con más entrega. Vuelva a tu primer amor, vuelva a los brazos de Dios. Tú que me estás escuchando, tal vez estás alejado de Dios, tal vez te sientes vacío, en depresión. Pero dice la palabra, gloria sea al Señor, en el tercer punto, la misericordia inmerecible de Dios. La misericordia inmerecible es el tercer punto. El primer punto es el que el pecado nos aleja de Dios. El segundo punto es, había un acta en contra de nosotros. El tercer punto es la misericordia inmerecible. Dice la palabra de Dios, a mi hermano, en Romanos 8:1. Para ir terminando. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para la iglesia de Jesucristo ya no hay condenación. Para aquel hombre, para aquella mujer que está parado en la brecha, que guarda la palabra de Dios, que está viviendo la sana doctrina, ya no hay condenación. Pero para aquel cristiano que está viviendo una vida hipócritamente, para aquella persona que está pecando voluntariamente, hay condenación. Mira, mi hermano, hoy en día llamarse cristiano, eso es fácil. Tener una Biblia, eso es fácil. Pero serle fiel a Dios y mantenerse íntegro delante de Él, eso cuesta. Eso es difícil. Fácil es que le digan a usted siervo, hermano, reverendo, profeta, evangelista. Pero es difícil mantenerse de pie en el momento de la dificultad, de la prueba. Pero hay un Dios que nos da la fuerza. Y dice que ya no hay condenación ya no hay condenación, dice, para los que estamos en Cristo Jesús. Yo sé que usted está en Cristo Jesús. Yo sé que yo estoy en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya Dios nos, aleluya, pagó el precio en la cruz de Calvario, Cristo Jesús. Y termino con este versículo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, vino a triunfar. El primer Adán falló. La primera Eva falló. Pero Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Y dice la palabra que por Adán todo el hombre muere, pero por Cristo todos somos vivificados. Así que en esta hora quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si habrá una persona que le gustaría estar a cuenta con Dios, si habrá alguien que quisiera reconciliarse con Dios, déjame decirte que Cristo te está llamando y Él está a la puerta. Todo se está cumpliendo a través de la palabra. Como
Los ángeles le dijeron a Lot y a su esposa: escapa por tu vida y no mires para atrás. La mujer de Lot miró para atrás y usted sabe lo que le pasó. Pero Lot siguió con su mirada al blanco. Tal vez tu esposo o tu esposa no quiere servirle a Dios, o tus hijos, pero tú siempre ten la mirada en el blanco perfecto. Tú siempre pon la mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Colosenses: poned la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Pongamos la mirada y nuestro tesoro en el cielo. Tal vez en esta tierra no tengamos la riqueza como las demás personas, los hombres, las mujeres del momento, pero tenemos la mejor riqueza, que es Cristo Jesús en nuestro corazón.